Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo live de Clínica Universidad de los Andes. Este domingo, 28 de julio, se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis y para conversar sobre este tema, hoy día nos acompaña el doctor Raúl Araya. Él es gastroenterólogo y jefe del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía de la clínica. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos hoy día. Doctor, comencemos con la pregunta más general. ¿En qué consiste la hepatitis? Bueno, hepatitis es un concepto bastante general. Hepatitis es cualquier inflamación que se produzca a nivel del hígado y esta inflamación puede ser causada por muchas causas, ¿ya? Que son las que vamos a conversar más adelante, y nosotros lo que ocupamos es básicamente exámenes de laboratorio, específicamente del perfil hepático, para definir si efectivamente aquí hay una inflamación con una magnitud que requiere un estudio más detallado. Perfecto, doctor. Y con respecto a la hepatitis, ¿cierto? Hay distintos tipos. Sin duda. ¿Usted me podría explicar cuáles son los tipos y en qué consiste cada una? Bueno, hay distintos grupos de causas de hepatitis. La causa principal es la causa viral, ¿ya? Y ahí entran a jugar un papel importante el virus A, el virus B, el virus C, el virus D y el virus E. También hay otras causas que uno se olvida de repente que están presentes, que son causas no virales. Y en esas causas están algunos medicamentos, como el paracetamol, por ejemplo, el alcohol. Hay causas que no están relacionadas con el alcohol y se definen causas más que nada de daño propio en el hígado, como el hígado graso. Causas metabólicas, ¿ya? Diría que esas son como las causas más frecuentes en general. ¿Y quiénes pueden tener hepatitis? O sea, ¿puede también una persona que es menor, un adulto mayor? Bueno, estas son enfermedades y dependiendo de la causa bastante transversal en términos del grupo de edad. Hay causas que son más propias de la infancia, otras causas que son más propias de la edad media y otras a veces más tardías. Algunas de estas causas, en un porcentaje muy pequeño, pueden generar daño crónico también en el hígado. Y ahí nace la importancia de por qué tienen que ser identificadas, tratadas y generar programas de prevención, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay causas virales. El virus A, clásicamente, es un virus que afectaba mucho al grupo etario o grupo de edad menor, pero con todos los programas universales de vacunación, sin duda que eso ha ido mejorando. Y en el caso de las otras causas, medidas de prevención han sido implementadas y Chile ha sido un país muy preocupado en ese sentido, ¿ya? Hay normas ministeriales, hay guías con respecto al diagnóstico y manejo, ¿ya? Y en relación a las otras causas, obviamente que tiene que ver mucho con educación en general a la población, sobre todo lo tiene que ver con hábitos y costumbres. Exactamente, doctor. Y con respecto a los tipos de hepatitis, tengo entendido que la A y la E son como de la misma rama. Lo que pasa es que el virus A y el virus E son virus que tienen una vía de transmisión similar. ¿Qué significa eso? Que se transmiten o se contagian a través de lo que se define como transmisión fecal oral. Son virus que se eliminan por las deposiciones y si la persona no tiene de alguna manera un buen hábito de lavado de manos, en términos de la persona, puede contaminar al resto por contaminación del virus, ya sea A o el E, hacia otras personas. Y por eso el nivel sanitario es tremendamente importante en un país. Claro. Un país que tiene una alta tasa o incidencia de virus A o virus B es porque es un país que su nivel sanitario es muy bajo. No hay normas o preocupación estatal en desarrollar medidas de prevención en ese sentido. Buen lavado de manos, ojo con las frutas y verduras, lavarlas bien, tener preocupación en todo lo que es buen alcantarillado, distribución de toda nuestra basura, etc. Exactamente. Y este tipo de hepatitis que conversábamos, la A y la E, ¿se pueden dar generalmente por aguas contaminadas o alimentos contaminados? Se dan. Ese es el nicho donde se desarrolla. Ahora, en Chile el virus E casi no ha existido. Es un virus que se da principalmente en países asiáticos. A diferencia del virus A, que el virus A sigue siendo un virus de incidencia en nuestro país, pero afortunadamente es un virus que inflama, pero no genera daño. Genera una buena defensa desde el punto de vista de la inmunidad propia, pero no genera un daño crónico, ¿ya? Pero sí puede generar mucho impacto desde el punto de vista económico. El hecho de que
que un grupo poblacional tenga una incidencia alta de hepatitis A impacta desde el punto de vista de la sociedad, porque hay un gasto en términos de, obviamente, de preocuparse en campaña, y segundo, el costo social y económico es importante si no se controla. De todas maneras, doctor, ¿y cómo puede detectar una persona que está con esta hepatitis? ¿Qué señales te da el cuerpo cuando ya está La mayoría de infectado? las veces las hepatitis, en su mayoría, son más bien lo que se define como asintomáticas, Ya. vale decir, no producen muchos síntomas. Hay algunos cuadros o algunos síntomas o signos que a nosotros médicamente, sin duda, que nos hacen plantear el diagnóstico, pero no son los habituales. Desafortunadamente, gran parte de estas hepatitis pasan un poquito desapercibidas. ¿Qué pasa con el virus A o el virus E? ¿Se manifiestan? Sí, y se manifiestan con síntomas como decaimiento general, a veces diarreas, dolor abdominal, y quizás la manifestación más importante, esta coloración amarilla que se define como ictericia, esta coloración amarilla de la cara, de la mucosa, de la piel, etcétera. Eso ya hace pensar de que el paciente puede estar cursando con una hepatitis de este tipo. Eso yo creo que es bien significativo, Por el supuesto. tono de la piel, ahí Así ya es. te alerta que puede Así estar es. pasando Así esto. es. ¿Y qué examen detecta si es que puedes tener o no hepatitis, doctor? Bueno, primero el que rápidamente nos discrimina si estamos en presencia de una hepatitis o no es un perfil hepático. Ya. Si tenemos lo que se llama las transaminasas, sobre todo la transaminasa pirúvica, que es un marcador en ese perfil elevado, habitualmente 5 a 10 veces el valor basal normal de referencia del laboratorio, es porque estamos en presencia de una hepatitis. Ahora, para poder tipificar esa hepatitis se pide una serie de exámenes que se definen como serológicos, vale decir, exámenes específicos para cada una de estas hepatitis. Me explico, para el virus A hay un examen que se pide que se llama IgM para virus A, que es un marcador de actividad aguda de la enfermedad. Ahora, lo mismo pasa para el virus B o para otros virus en la medida que se cuente con ese recurso en laboratorio. ¿Y el tratamiento, doctor, en qué consiste para una persona que tiene estos tipos de A ver, hepatitis? eso depende de cada una de las hepatitis, Ah, ya. cada una de sus causas. Ya sabemos que el virus A no deja daño. En general es un manejo más bien sintomático, vale decir, reposo, cuidado en la casa, preocuparse justamente que esa persona no contamine al resto, porque sabemos que es una enfermedad autolimitada y que no requiere un tratamiento específico, ¿ya? Si bien es importante tener campañas de prevención, sin duda, y la vacunación, obviamente. ¿Qué pasa con el resto de las hepatitis? En el caso del virus B, por ejemplo, existe obviamente tratamiento antiviral, ¿ya? En el caso del virus C, también existen tratamientos antivirus C. Las otras causas de hepatitis, por ejemplo, que son relacionadas con causas no virales, sin duda que va a depender de cada una de esas causas. Si yo tengo un paciente que está con un daño agudo hepático y hace una hepatitis por paracetamol, por ejemplo, o consumió paracetamol más alcohol, que es más tóxico aún, sin duda que esos pacientes deben ser tratados en forma más específica con medicamentos y drogas más específicas para cada causa. Ya, perfecto. Y con respecto a la cantidad de días que puede durar, por ejemplo, una hepatitis A, ¿cuánto dura el periodo de...? Eso en ¿Que se general manifiesta? existe lo que se llaman estas enfermedades virales, tienen un periodo que se llama pródromo, vale decir que es previo a la enfermedad clínicamente evidente. ¿Ya? Después viene el periodo clínico probablemente tal o de estado, y después viene el periodo, ¿no es cierto?, más de convalecencia, ¿ya? En general eso es bastante variable, pero fluctúa alrededor de 3-4 semanas en que el paciente pasa por esos periodos y se hace mucho más clínico, más o menos dentro de un periodo de unas 2 semanas. Y con respecto, doctor, a los otros tipos de hepatitis, hablamos de la A y la E. ¿Las otras hepatitis en qué consisten? ¿Cómo se manifiestan? Bueno, por ejemplo, siguiendo la misma línea, insistir de que son hepatitis, sobre todo la B y sobre todo la C, ¿Ya? son hepatitis que pasan muy desapercibidas. La B a veces puede dar un periodo más de ictericia o de coloración amarilla, pero la B la mayoría de las veces también tiene un periodo autolimitado, ¿ya? Y deja inmunidad. Y un grupo de pacientes pueden ir a la cronicidad y generar daño hepático, incluso desarrollar enfermedades mayores en el hígado. El problema del virus C es que es un virus que se transmite principalmente por transfusiones,
sobre todo en un grupo específico en términos históricos. Antes del año 96 no había mayor cuidado en los bancos de sangre. Y en ese periodo la posibilidad de haberse contagiado con virus C a una población que en este momento está entre los 45 65 años, es una población que en ese momento sufrió el riesgo de virus C porque no se hacía el diagnóstico. Claro. Y el problema está en que ese es un virus que genera, primero, pasa desapercibido, y es un virus que recién estamos haciendo diagnóstico cuando tiene un daño mayor o un daño crónico. Y ese es un grupo de pacientes que puede desarrollar también un daño como es un cáncer del hígado, por ejemplo, o hepatocarcinoma. Claro. Entonces, de ahí nació toda la preocupación, y en este momento hay un buen control, al menos del virus C y del virus B. Chile en este momento está considerado, según la MinSal, octubre del 2017, como el documento que te mostraba, que afortunadamente somos de endemia baja, se define como endemia baja. Para virus B estamos en el 0.15, para virus C estamos en el 0.01, entonces de alguna manera hay cierto control y hay que seguir con las medidas. Obviamente. Claro, y eso es muy importante considerando también lo que conversábamos que antes de la entrevista, que en el mundo hay casi 400 millones de personas con algún tipo de hepatitis. Exactamente. O sea, bueno, yo creo que eso justifica de alguna manera porque la OMS definió un día específico, en este caso el 28 de julio, como el Día Mundial de la Hepatitis, porque es una enfermedad, sobre todo las virales, en B y en C, todavía de mucho impacto a nivel mundial. Hay áreas de alta endemia o pandemia en muchos tipos de virus también. Entonces, de todas maneras. Doctor, ¿y cómo se podría evitar los tipos de hepatitis que usted menciona? Por ejemplo, Prevenir, la B, la C y la D. ¿Se pueden prevenir de alguna manera? La A, vacunación, y todo lo que ya conversamos. Sí. La B, también vacunación, pero la B tiene una vía de transmisión que principalmente es en el área sexual, ¿ya? Por lo tanto, las prevenciones van principalmente en ese sentido, claro. ¿no es cierto? Y por otro lado, pero básicamente la vacuna y las medidas de prevención, ¿ya? En el caso del virus C, ya lo conversábamos, ha habido mucha preocupación en los bancos de sangre, pero se transmite también por el tatuaje. Ojo. Por lo tanto, hay que preocuparse de que si hay personas que les gusta el tatuaje, tienen que ser en lugares acreditados de alguna manera y seguros. De todas maneras. Es muy importante eso. Por ahí va también la parte de prevención. Doctor, ¿y algún tipo de hepatitis de las que ya usted ha mencionado también que pueden derivar en otras complicaciones, podría ser mortal? O sea, En general es bajo el porcentaje, porque estamos hablando justamente de números bajitos en ese sentido, pero obviamente la preocupación nace que si no hay un buen control de estas hepatitis que tienen un componente más crónico, un porcentaje de la virus B o esta hepatitis C que es bastante más larvada, sin duda es un grupo de pacientes que puede ir, ¿no es cierto?, a desarrollar cáncer hepático, ya que es el hepatocarcinoma, que es obviamente, como todo cáncer, tiene una alta, tiene obviamente riesgo de mortalidad, y ese es el grupo que puede ser un poquito más delicado. El otro grupo también que hay que considerar como de cuidado es que algunas de estas hepatitis, si bien es un porcentaje muy bajo, menos del 0,1%, son hepatitis que pueden desarrollar lo que se llama una manifestación clínica grave o fulminante. O sea que en relación al efecto del virus y a la respuesta del huésped, el hígado se inflama de tal manera que compromete su función. Y eso sí es de riesgo vital, de alta mortalidad, requiere de muchos recursos porque son pacientes que tienen que ir ingresados a unidades de cuidado intensivo, etc. Entonces, obviamente sí, es un pequeño porcentaje que tiene un componente más letal o más grave, pero afortunadamente es un porcentaje bajo. Qué bueno, doctor, por lo menos un porcentaje bajo. Ojalá que esto ya no pase, no le vuelva a pasar a ninguna persona más. Doctor, hablemos también de la importancia de la vacuna. Usted ha mencionado que existe vacuna para la hepatitis A y la hepatitis B. ¿En qué momento se pueden poner estas vacunas? Bueno, en general la hepatitis A como programa más bien universal son chicos que tienen, ¿no es cierto?, van habitualmente en edad menor, se vacunan para virus A, y el virus B en general está relacionado con campañas y es de recomendación. Nos ocurre, ¿no es cierto?, todos aquellos que trabajamos en el área de la salud, está dentro de los programas que debemos ser vacunados como sistema de prevención para virus B, por ejemplo.
aquellos que trabajamos en el área de la salud. Y el virus A está dentro de las campañas universales y nacionales de prevención. O sea, la importancia de la vacuna existe, es lo que nos previene al menos de esas dos enfermedades. De todas maneras, doctor, ¿y si una persona tuvo una hepatitis, le puede volver a ocurrir nuevamente? Es raro que ocurra, Ya. sobre todo pensando que son enfermedades que dejan inmunidad. Se han descrito casos, pero en general son enfermedades que dejan inmunidad permanente. Dejan inmunidad permanente, o sea, probablemente no... Ya sea por el cuadro clínico o porque fueron vacunados. Perfecto. Ahora, con respecto a la vacuna, hay un detalle importante, que las vacunas, como dice, permanentes, pero habitualmente son rangos de edad, rangos o plazos de años de protección, que en general van bordeando entre 8 o 10 años, cuando los programas son realizados en forma adecuada, doble dosis, virus A, por ejemplo. Perfecto, doctor. Bueno, para ir cerrando esta interesante entrevista, me gustaría, por favor, que le hiciera un llamado a quienes nos están viendo sobre la importancia del cuidado y de la prevención de estas vacunas. Yo creo que uno preocuparnos, ¿no es cierto?, que efectivamente, afortunadamente, Chile es un país, valga la redundancia, preocupado en el tema. En algún momento tuvimos un impacto importante de enfermedades que fueron relevantes en nuestra historia médica como población. Por lo tanto, las medidas de prevención en virus A son importantes. Prevención, vacuna, todo lo que tiene que ver con un buen lavado de manos, todo aquello que tiene que ver con preocuparse de estar en un medio sanitario adecuado, sí, óptimo. Si no se cuenta con agua potable, hervir el agua y seguir un poco las indicaciones que tiene el MinSal. Con respecto al virus B es lo mismo. Ojo, el virus B está la vacuna, las conductas sexuales, por un lado. Lo otro importante es, hay un grupo que tiene que ver con los que comparten jeringas, por ejemplo, los drogadictos. Entonces, en general, si hay forma de prevenir, es básicamente en ese sentido. Sí. ¿Ya? Con respecto a los otros virus, obviamente ya son política país, como es el virus C y el virus B, sin duda. Perfecto. Y por el otro lado, las otras causas que conversamos recientemente tienen que ver con generar campañas o preocuparse de lo que tiene que ver con los hábitos. ¿Ya? Obviamente saber que el alcohol, ya sabemos que es de uso aceptado socialmente. Claro. Pero también genera daño, medicamentos, sí, como el paracetamol. Y por otro lado... que uno muchas veces piensa que son inocuos. Que son inocuos, sí, tal cual. Y si van asociados son más tóxicos aún. Claro. Por lo tanto, yo creo que una buena educación a la población al respecto, cosa de prevenir enfermedades que son claramente prevenibles. Sí, de todas maneras, y con actos simples como lavarse las manos y tener cuidado con la limpieza de los alimentos, uno puede prevenir esta enfermedad. Al menos uno de los virus, que es el virus A, por ejemplo. Tal cual, doctor. Bueno, le agradecemos mucho el tiempo para esta interesante entrevista, así que muchas gracias por todas las recomendaciones también que nos ha dado hoy día. Encantado. Muchas gracias. Y también les agradecemos a todos los que nos vieron, nos pueden mandar las preguntas que quieran, las vamos a estar contestando, así que vamos a estar muy atentos y los dejamos invitados a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.